Bueno, buenas noches. Después de estos dos magníficos oradores, voy a intentar llegar a media altura, porque a la suya todavía no puedo. Y mira que he dado ya unos pocos mítines en esta campaña, pero no son las suficientes. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar esta noche aquí en el acto que Izquierda Unida organiza con motivo de la campaña electoral a las elecciones autonómicas, unas elecciones importantísimas donde los andaluces y las andaluzas nos jugamos mucho más que un cambio de gobierno. Nos jugamos el estado del bienestar, o medio estar, como decía el compañero Cayo Lara el otro día en el mitin central de Córdoba. Unas elecciones que vienen marcadas por dos cuestiones fundamentales: la crisis económica, o la gran estafa, como la llamamos en Izquierda Unida. Y decimos que es una gran estafa porque mientras las trabajadoras y los trabajadores estamos cada vez más asfixiados y empobrecidos, los bancos, con el beneplácito de los gobiernos, ya sea uno o ya sea otro, siguen especulando y ganando mucho dinero, obteniendo muchos beneficios. Y me vaya a permitir que os ponga un ejemplo de una de las brillantes medidas financieras del gobierno de Rajoy para sacarnos de la crisis. Como sabréis, el año pasado se puso en marcha una línea de crédito ICO destinada a que los ayuntamientos pagaran a sus proveedores. Créditos que entonces se pagaron y se tramitaron directamente. Pues bien, ahora el señor Mariano Rajoy, siguiendo, como no, el mandato del Banco Central Europeo y de los mercados, decide que eso tiene que ser a través de los bancos. ¿Qué ocurre? Pues que el dinero que el Banco Central Europeo nos va a dar al 1%, los ayuntamientos lo vamos a tener que pagar al 5%. Un negocio redondo para los bancos y más endeudamiento para los ayuntamientos, o sea, para todo hijo de vecina, porque esa deuda luego hay que pagarla y la tenemos que pagar con nuestros impuestos, los trabajadores y las trabajadoras. Y otra cuestión es la convocatoria de huelga general para el día 29 en contra de la reforma laboral del PP, puesta en marcha en febrero. Pero tenemos que acordarnos que hace poco más de un año el PSOE también ha llevado a cabo otra que, bueno, aumentaba la edad de jubilación en 67, o algunos decían que estarían hasta los 70 años porque no tenían la suficiente cotización. Bueno, pues esto pasa por haber dado otro mitin en Montoro, casi con la misma plantilla. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, decía que la reforma laboral del PP, en nuestra comarca ya se están notando los efectos, porque la semana pasada hemos visto cómo en Pedro Abad, en Corbaño, ha realizado 53 despidos de un plumazo, de una plantilla de 87 trabajadores. Y se prevé que para el mes de abril cierre, con lo cual los trabajadores se quedarán todos en la calle. Ellos se habrán llevado las subvenciones que en su día le dio la Junta de Andalucía para reflotar su empresa, y esos trabajadores, como mucho, cobrarán sus subsidios con el Fondo de Garantía Social. Y es una reforma brutal que, junto a las anteriores reformas que tanto el PP como el PSOE han llevado a cabo, porque hay que tener en cuenta que desde el periodo democrático en España hemos tenido 52 reformas laborales. Reformas que lo único que han hecho han sido dinamitar los derechos adquiridos por la ciudadanía durante largos años de lucha desde la clandestinidad, por aquellas personas que nos precedieron y que muchas de ellas pagaron con cárcel y otras con su vida. Y yo ahora por eso quiero decir aquí que hay dos opciones. Para mí no hay dos opciones. La clase trabajadora
Solo tiene una opción, y esa opción es Izquierda Unida. Y tenemos que tener en cuenta que el concepto de lucha de clases no es teórico ni trasnochado. Existe una lucha de clases que está ganando la gran banca, la gran patronal, en definitiva, la derecha. Y digo esto porque en los últimos tiempos hemos sido víctimas del desmantelamiento sistemático de la conciencia de clase por los partidos gobernantes, PSOE y PP, con la manipulación de los medios de comunicación que nos han enfrentado, a los sindicatos, a los obreros con los funcionarios, a los fijos con los que trabajan, porque divide y vencerá. Y esto solo beneficia a los poderes que realmente mandan en nuestro país, a la banca y al capital. Pero trabajadores y trabajadoras somos todas aquellas personas que para poder vivir tenemos que levantarnos cada mañana y ponernos a currar. Funcionarios, trabajadores públicos, autónomos, transportistas, agricultores, albañiles, amas de casa, ya sea por cuenta propia o ajena, con un pequeño negocio familiar, con un camión dando portes para una gran empresa, con una tienda de barrio, en definitiva, la gran mayoría de andaluces y andaluzas. Y una cosa que me gustaría resaltar es que ningún gobierno, por mucha mayoría absoluta que tenga, será capaz de sacar a Andalucía de la crisis por sí mismo, si se siguen aplicando las mismas recetas. Hace falta un gran acuerdo entre las administraciones y los agentes sociales, y establecer los objetivos y prioridades fundamentales para crear empleo, ya que el paro es uno de los principales problemas de nuestra comunidad. Pero hay que matizar que Izquierda Unida sí es una fuerza política que cree en los acuerdos y negociaciones con los agentes sociales. Lo decimos porque estamos plenamente convencidos, porque lo llevamos en nuestro ADN. Por eso, el otro día, cuando en una entrevista de radio escuché al señor Arenas decir esto mismo, la verdad que lo que me entró por el cuerpo, fue casi para tirar la radio. Lo que pasa es que la pobre no tenía la culpa, porque ¿cómo se puede tener tan poca vergüenza y tanta cara dura para engañar a la gente de esta manera? Cuando su partido, el Partido Popular, ha puesto en marcha la reforma laboral por decreto, sin acuerdo de ninguna clase. ¿O no? Bueno, pues en una comunidad con 1.200.000 personas en paro y muchas de ellas bajo el umbral de la pobreza más extrema, ha llegado la hora de cambiar las políticas llevadas a cabo que tan malos resultados están dando. Para ello hace falta, como ya aquí se ha dicho, que confiéis en Izquierda Unida y que tengamos un mayor número de diputados y diputadas en el Parlamento, porque es la única garantía que tiene la clase trabajadora de que a partir del 26 de marzo las políticas que se desarrollen tengan un marcado carácter social. Combatiendo la privatización de servicios públicos como la educación, el Servicio Andaluz de Empleo y la sanidad, impulsando la ley de dependencia, que como sabéis el gobierno del señor Rajoy la ha dejado aparcada con la excusa de que la va a estudiar. Pero hay que decir una cosa, aquí en Andalucía también está paralizada. Desde junio del año pasado no se han tramitado ninguno de los expedientes que están por resolver. Miles de casos. También rechazando frontalmente el copago o repago, como decimos nosotros, porque estos servicios los pagamos los trabajadores y trabajadoras con nuestros impuestos. En Cataluña ya se ha aprobado lo del euro por receta por parte de la derecha nacionalista aliada del PP en su táctica de arrebatar los derechos elementales a las clases más humildes. Y aunque Rajoy ha dicho que no es partidario del copago, que no es partidario, que no es que no lo vaya a poner en marcha. Pues porque hay que tener en cuenta que también dijo en la campaña electoral de las generales que no iba a subir los impuestos y lo primero que ha hecho ha sido subir el IRPF. También dijo que iba a crear empleo
y declara sin pudor que en este año se van a destruir 630.000 empleos más, que junto a los que ya se han destruido entre enero y febrero contribuirán al 1 millón de parados en un solo año. Por lo tanto, no podemos dejarnos engañar, porque lo que nos cuenten ahora no es nada más que una gran mentira. En nuestra comarca y en nuestro pueblo estamos viendo cómo el pequeño sector empresarial relacionado con la burbuja inmobiliaria y la industria de la madera está cayendo a pasos agigantados. Teníamos a finales de febrero 4.230 parados, de los cuales 765 pertenecen a Villa del Río. Por eso, estando en una provincia y comarca donde la agricultura con el sector del olivar es un pilar fundamental, es especialmente sangrante, también lo ha comentado ya Mariscal, por eso ya le he dicho que no vuelvo a intervenir detrás de él ni una vez más, porque es que me quita el discurso. Bueno, pues en una comunidad como en la que estamos, donde la agricultura es muy importante, decía que es especialmente sangrante ver cómo las subvenciones de la Unión Europea en materia agraria se reparten de manera tan injusta. 7 grandes terratenientes de nuestro país reciben 14,5 millones de euros, la misma cantidad que la destinada a subvencionar 12.700 pequeñas y medianas explotaciones en España, afectando especialmente a Andalucía, porque estos grandes propietarios poseen el 53% de la tierra en nuestra comunidad, más que en 1930, donde solo poseían el 47%. Y es que vamos retrocediendo, nos van ganando la partida. Y además, lo más indignante es que muchas de esas subvenciones están destinadas a tierras sin cultivar. Izquierda Unida defiende y cree firmemente en la clase trabajadora de Andalucía y en el gran potencial de sus comarcas y pueblos. Por ello, pensamos que ya es hora de llevar a cabo una ley agraria integral y de la cadena alimentaria, de potenciar el sector agroalimentario y la industria derivada, porque es un sector fundamental en el presente y en el futuro de Andalucía, de trabajar por un banco de crédito agrícola que dé respuesta a las necesidades del sector, realizar planes de desarrollo sostenible en los parques naturales, que tenemos 3 en nuestra comarca, el Parque Montoro Cardeña. Por esto es fundamental conseguir una mancomunidad fuerte, unida, plural y con recursos, planificando y priorizando las actuaciones en nuestros pueblos, con una gestión adecuada y sostenible, porque lo que no es de recibo es que en Montoro se haya actuado en la ribera del Guadalquivir 2 veces, que luego, por desgracia, se las llevó las inundaciones, y aquí en Villa del Río todavía no. También debemos apostar por un desarrollo local de nuestros pueblos, para que nuestros hijos no tengan que coger la maleta y salir de Andalucía como hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, porque es indignante conocer los datos de paro juvenil en Andalucía, más aún sabiendo que contamos con la generación de jóvenes más formadas de la historia de nuestro país. Y estos jóvenes tienen que emigrar para salir adelante o elegir quedarse aquí y vivir peor que sus padres e incluso que sus abuelos. Tenemos que cambiar la realidad para que no sea una generación perdida como se está vaticinando, pero también se lo debemos a nuestros mayores, de los que hemos heredado los derechos que estamos disfrutando y que hoy nos están arrebatando. Hay que seguir luchando y lo vamos a hacer para mantener esos derechos y cambiar esa realidad, porque se puede y porque tenemos derecho a intentarlo. Por eso Izquierda Unida propone, entre otras medidas, poner urgentemente en marcha un plan de empleo público
que dé respuesta a la juventud. Retomar planes como el Proteja y el Menta, incrementando las medidas necesarias que permitan la incorporación de los jóvenes y las mujeres a los mismos. Y crear un programa específico para ayuntamientos del medio rural basado en el cuidado y reforestación de montes y nuestro medio natural. Aquí, muy importante, nuestros ríos, tan olvidados y abandonados. El otro día leía en unas declaraciones que el director de Doñana decía que el Guadalquivir está al borde de la muerte, sobre todo en su desembocadura. Por ello, desde Izquierda Unida seguimos reclamando las competencias de su gestión reconocidas en el Estatuto de 2007. Otro pilar fundamental para vertebrar la provincia y nuestra comarca es el ferrocarril. Siendo Córdoba la puerta de entrada de Andalucía, no se entiende que no cuente con una red de cercanía. Llevamos años pidiendo que se invierta en la puesta en marcha de esta red, de Palma del Río a Villa del Río y de Puente Genil al Morchón. Y estamos hartos de ver cómo alcaldes de la comarca llevan años haciéndose fotos para salir en los periódicos anunciando esta inversión que no acaba de llegar. Izquierda Unida tiene como objetivo fundamental seguir trabajando y conseguir que en la próxima legislatura esta red sea una realidad. Y otras medidas factibles e importantísimas son el apoyo a las pymes, a los autónomos, fomentar el cooperativismo y las empresas de economía social. Para eso apostamos firmemente por una banca pública que garantice que el dinero fluya y llegue a quien lo necesite, sin intereses usureros de por medio. En nuestro pueblo podemos comprobar cómo los bancos han cerrado el grifo de las líneas de crédito a la pequeña y mediana empresa que teníamos aquí, dejando a la mayoría sin margen de maniobra y abocándola a la ruina, con lo cual a muchos trabajadores y trabajadoras en paro, sin que se esté haciendo nada por remediarlo. De ahí la necesidad que nosotros vemos de seguir apostando por la banca pública. Antes ha dicho mi compañero Fran que Villa del Río no está en la hoja de ruta del Partido Popular, y es que es cierto. Para que os hagáis una idea, os voy a contar una anécdota. El nuevo subdelegado del Gobierno, del Partido Popular, ha comunicado ya en 2 ocasiones su visita, las mismas que las ha suspendido. Lo que nos lleva a pensar 2 cosas. La primera, que solo está haciendo política de gestos y fotos, cosa que no necesitamos los villarrenses con los problemas que tenemos. Y la segunda, que están jugando con Villa del Río y con su equipo de gobierno de UNIDE para conseguir que vuelva a militar de nuevo en el PP, cosa que parece bastante probable. Pero lo lamentable es que Villa del Río lleva años sin estar en la hoja de ruta de nadie, ni del PSOE ni del PP, con sus formas de hacer política tan partidistas, y a las pruebas me remito. El proyecto de remodelación del Puente de Hierro presentado por Izquierda Unida en el Parlamento, aprobado e incluido en los presupuestos del 2010, y aquí tenemos a nuestro compañero Mariscal que nos puede dar prueba de ello, sin ejecutar. La canalización de las aguas del Granaillo sin ejecutar. La restauración del puente romano sin ejecutar. El proyecto de la estación de autobuses sin ejecutar. Pues bien, Izquierda Unida piensa que ya es hora de hechos y no de gestos, porque los gestos no crean ni riqueza ni empleo en nuestro pueblo. Con lo cual, voy a repetir que no nos llevemos a engaños, que ni estamos ni estaremos en la hoja de ruta del Partido Popular. Y para ir finalizando, como estamos a 2 días de ir a votar, me gustaría que esta noche empezáramos a reflexionar también por qué, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, nos hacen responsables de la crisis, diciéndonos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, como si no hubiera estado todo muy bien orquestado, haciendo que nos hipotecáramos hasta las cejas, para luego convertir derechos elementales de la persona, como son el trabajo, la sanidad, la educación, en privilegios inasumibles y meternos miedo
y es para hacernos tragar con todo sin rechistar, porque una sociedad atemorizada es fácilmente manejable. Pues bien, desde Izquierda Unida decimos que para Andalucía ya ha llegado la hora de perder el miedo, ese miedo que nos transmiten los grandes partidos. El PSOE intenta asustarnos diciendo que viene la derecha, cuando ellos llevan haciendo políticas de derechas durante décadas. El PP, que si no se hacen ajustes, como lo llaman ellos, nosotros recortes y tijeretazos, España va a la quiebra. Pues yo os digo, seamos valientes, plantémosle cara y no tengamos miedo de luchar por nuestros derechos y exigir lo que en justicia nos corresponde como ciudadanos y ciudadanas. Así que, frente al PSOE, después de 32 años de gobierno, más derechizado que nunca e inmerso en el escándalo de los ERE, y frente al PP, que se nos presenta como el cambio andaluz y que se traduce en recortes de salarios y derechos fundamentales para la clase trabajadora, solo cabe apostar por las políticas de izquierda que representa y propone Izquierda Unida. Y es que para conseguir un cambio real no basta con cambiar de gobierno, como ha comentado mi compañero Fran, lo que hace falta es cambiar las políticas. Izquierda Unida tiene un buen programa para poner en marcha las medidas que den una salida social a la crisis y contamos con las personas comprometidas y convencidas en las que podéis confiar para conseguir que el próximo Gobierno de Andalucía dé un giro radical hacia la izquierda, defendiendo unos servicios públicos y de calidad, poniendo la economía y las instituciones y las administraciones públicas al servicio de la ciudadanía. Como nuestro compañero ya os ha hablado de la importancia de la huelga, de secundar la huelga general, no me voy a repetir, pero antes de despedirme me gustaría leeros un poema de Bertolt Brecht que descubrí estudiando la asignatura de Derechos Humanos, que aunque escrito durante la Segunda Guerra Mundial, desde mi punto de vista, resume muy bien lo que está ocurriendo actualmente y el porqué de ir a la huelga el día 29. Primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó, porque yo no lo era. Enseguida se llevaron a unos judíos, pero a mí no me importó, porque yo no lo era. Después detuvieron a los sindicalistas, pero a mí no me importó, porque yo no soy sindicalista. Luego apresaron a unos curas, pero como no soy religioso, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es demasiado tarde. Bien, pues para que no sea demasiado tarde, vayamos a votar el domingo. Llenemos la urna de papeletas de Izquierda Unida, que son la única que nos van a llevar por el camino seguro al cambio de verdad. Porque, repito, para la clase trabajadora solo hay una opción. Así que rebelaos y votad Izquierda Unida.